Estamos de regreso y también de regreso a los escenarios para seguir descubriendo artes escénicas. Saludamos a todas y todos nuestros habitanteatros y les agradecemos que sigan estas conversaciones. Hoy nos regala parte de su tiempo Celeste Ataide, integrante del único y original Circo Ataide Hermanos. Hoy hacemos un recorrido con ella por su propia historia, sus primeros acercamientos a la pista, las anécdotas al interior de la carpa y la gran responsabilidad que tiene al ser parte de la cuarta generación de uno de los máximos referentes del circo en México. Con estudios de administración de empresas, Celeste hoy en día es responsable de la producción de esta compañía, fundada en 1888 por su bisabuelo Aurelio Ataide. Sin más, acompáñenos, iniciamos. Normalmente siempre la primera pregunta que hacemos es ¿cómo llegan las artes escénicas a tu vida? En este caso, es hasta creo que por el apellido nos damos un poco la idea cómo llegaron, pero a ver, cuéntanos cómo fue ese proceso. Formo parte de la cuarta generación de la familia Ataide. Decir en México Ataide es automáticamente ligarlo con circo, ¿no? Esta aventura inició el 26 de agosto de 1888 con mi bisabuelo, Aurelio Ataide. Y bueno, la segunda generación pues fue el papá y los hermanos de mi papá. Mi papá es la tercera generación junto con sus hermanos y bueno, yo ya formo parte de la cuarta generación. Esto obviamente se me transmitió, ahora sí, como que se dice, a través de la sangre y desde que nací formo parte de esta disciplina, de este arte que es maravilloso, que es el circo. Pero no te creas, no ha sido fácil para mí, precisamente porque fui mujer, soy mujer, nací mujer, ¿verdad? Obviamente, nosotros no teníamos permitido formar parte del negocio, sí de la parte artística, pero no del negocio como tal. Entonces mi papá, al tener tres mujeres, imagínate, tres mujeres, tuvo que cambiarse el chip y entonces pensó para nosotras, pues dejarnos una herramienta muy importante para poder defendernos ante la vida, que fue la educación. Mi papá pensó que, pues como no íbamos a poder formar parte del negocio como tal, pues nos daría las herramientas para poder trabajar en otros lugares. Y efectivamente mi papá es brujo, fíjate, porque no nada más era para poder tener una vida fuera del ámbito circense, sino pues si te casabas con la persona equivocada, pues podías salir adelante tú sola sin tener la necesidad de aguantar a alguien, ¿no? Y mi papá es brujo, como te digo, a mí me tocó ya dos veces, entonces es brujo marujo mi papá. Entonces, sí, nos dio la carrera a mis hermanas y a mí. Yo estudié la carrera de administración de empresas en el ITAM e inicialmente empecé a trabajar ya en cuestión laboral en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el área de recaudación, así de que los tengo a todos checaditos, ¿eh? A todos. Entonces, como ves, no fue fácil. Pareciera ser que como nací dentro de una familia circense, pues todo mi camino iba a ser fácil, ¿no? Pues definitivamente no, fue todo lo contrario. He tenido que ir abriéndome paso en el ámbito circense, pero no fuera de mi familia, sino dentro de mi propia familia, ¿no? Porque esta idea de que la mujer no formará parte del negocio, pues es una idea machista, la verdad, desafortunadamente, que se fue creando por muchas generaciones en la cultura mexicana y sobre todo en la cultura latino, ¿no? Entonces, no ha sido un camino fácil para mí, aunque lo traiga en las venas, aunque me fascine el arte en todas sus expresiones, porque también me dediqué a ser bailarina profesional y trabajar en obras musicales. El circo siempre ha sido algo que me ha fascinado, me ha encantado, pero no la tuve fácil. O sea, yo podía trabajar en la pista, pero no en la parte administrativa del negocio. Entonces, qué irónica es la vida, ¿verdad? Que uno que ya lo trae en las venas, que uno ya se apasiona por eso, pues se tuvo que ir abriendo camino en su propio negocio. Y en este caso, tu ejemplo, ¿recuerdas o nos puedes compartir algunos de esos primeros recuerdos que tienes ya en el circo que ubiques? Porque una cosa es, claro, haber nacido y ser de esta generación del apellido tan fuerte para el circo en México, y otra cosa es que te pueda interesar o que te pueda robar o que, aunque
que esto que para ti, para todos los demás puede ser algo sorprendente, como ver a los animales, a los payasos, a los malabaristas, y para ti era un cotidiano, por así decirlo. En ese sentido, ¿cuáles fueron como esos primeros encuentros que empezaste a descubrir que eso era circo? Mira, la verdad es que yo me acuerdo que yo anhelaba siempre que llegaran las vacaciones de Semana Santa, las de verano, las de invierno, ¿verdad? Porque era cuando nosotros podíamos ir al circo y ver a mis papás, ¿sí? Como teníamos que estudiar, porque eso era lo que mi papá decidió para nosotras, para tener estas herramientas, pues nada más los podíamos ver en vacaciones. Y era como que el momento así de ya me urge que lleguen las vacaciones porque ahí estaban mis amigos, ahí estaba la gente que yo quería y cuando llegábamos al circo, el hecho de ver desde lejos la carpa, te emocionaba, o sea, a mí me ponía la piel chinita de saber que ya iba a llegar a la carpa, de que entrabas y olía a serrín, cuando antes se usaba el aserrín, ¿verdad? Y bueno, o sea, de ver a mis papás ensayando, de ver a mi mamá en el camper, porque pues cuando llevábamos vivíamos en un camper, ¿verdad? Que en aquel entonces pues no tenía todas las comodidades que hoy en día tiene un camper que está más equipado que un departamento o una casa. Entonces, todo este camino, imagínate, para llegar al circo, la emoción que te creaba el ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Y cuando vas viendo la carpa a lo lejos, mi papá siempre me decía, les doy 1000 besos y nosotros entendíamos pesos, ¿verdad? O ay, interesadillas, ¿verdad? Pero decía 1000 besos a la primera que vea la carpa. Y entonces uno andaba al pendiente de dónde estaba la carpa hasta que la veíamos y nos peleábamos porque yo la vi primero. Era maravilloso. O sea, era por lo menos en mi caso, no sé en el caso de mis hermanas, esa sensación de ver la carpa a lo lejos, experimentar estas emociones que causaba, el que sabías que ya ibas a llegar y que ibas a oler el aserrín, ibas a ver a tus amigos que hacía tiempo no veías, meses, ¿no? Y estar con tus papás, bueno, era maravilloso. Y una vez que ya estaba la función, era increíble ver las luces. Como dices tú, uno se acostumbra a lo que siempre hace, pero yo creo que a mí nunca me he acostumbrado a eso. El hecho de ver las luces, de ver cómo cada vez las luces se han ido transformando y siempre han sido nuevas para mí. ¿Por qué? Porque en esta transformación vas implementando nuevas maneras de poder iluminar los actos, de que les empiezas a meter efectos especiales a algo que antes pues ni por aquí pensabas que se podía usar. Entonces, ir viendo esta transformación del circo a lo largo de los años y de mi vida ha sido increíble. Yo creo que esas sensaciones, como se dice, no es lo mismo verlo que vivirlo. Es muy cierto, esas emociones que vas viviendo desde chiquito y que vas atesorando muchísimo, yo creo que me ha hecho ser la persona que soy con esa pasión por el circo, pero sobre todo ese gran respeto por el mismo, ¿no? Yo veo a mi papá que siempre habla del circo con un respeto increíble y que él daría todo por el circo. Entonces, no me queda más que seguir su propio ejemplo, que es el que tengo, y respetar al circo por sobre todas las cosas, porque pues gracias al circo estamos donde estamos, somos quienes somos, y porque todo el trabajo de mi bisabuelo, de mis abuelos, de mi papá, pues la verdad es que hay que valorarlo y considerarlo porque sin ellos no estaríamos donde estamos. Y ejemplo, ¿qué hacía tu papá dentro del circo? ¿Qué hacía tu mamá dentro del circo? Si había una dentro de las profesiones que tiene, ¿qué más te llamara a ti la atención, que quisieras acercarte para aprenderla de una manera empírica? Mira, mi papá, mi abuelito siempre vio en mi papá la capacidad que tenía para el espectáculo. Cada uno de mis tíos, o sea, son dos hermanos y mi papá, tenía cada uno como que sus cualidades que mi propio abuelito vio y dijo, él es muy bueno para los números, tú te quedas en la administración, tú eres muy bueno para la dirección en gira, tú te quedas en... A mi papá le vio muchísimas cualidades para ser el artista de la familia, ¿sí? Entonces empezó desde abajo, empezó siendo mozo de pista, porque para saber dirigir hay que saber hacer las cosas.
¿no? ¿Para qué? Pues para que sepas enseñar a hacerla. Entonces mi papá empezó desde abajo, desde ser mozo de pista y poco a poco fue subiendo a ser el director de pista y aprendió a hacer el acto de los caballos, del ecuestre, de los elefantes. Entonces él realmente su pasión siempre fueron los animales. Entonces, él siempre se dedicó a tratar con los animales, a cuidarlos, a entrenarlos. Conoce a mi mamá en una de esas temporadas de la Arena México, que la contratan junto con su hermana a hacer su acto para acá. Parece de telenovela esto, ¿eh? De veras. La contratan, se enamoran, termina el contrato, mi mamá se regresa otra vez a Estados Unidos porque mi mamá es americana, pero toda su familia es italiana, entonces regresan a Estados Unidos, siguen en contacto a través de carta. Esto que tenemos tú y yo ahorita, que nos está facilitando la comunicación, no existía para nada. Entonces la cartita, hay que esperar a que la cartita llegue y el otro te conteste. Y bueno, así pasaron 2 años hasta que otra vez vuelven a contratar a mi mamá y a su hermana para la temporada de la Arena México, y ya mi mamá se queda porque se casa con mi papá. Entonces parece de telenovela, ¿verdad? Pero así es como suele suceder en el circo. Tú conoces a tu pareja dentro del circo, porque hay que recordar que el circo de donde yo vengo es el circo clásico, el circo que se transmite de padres a hijos y son de familias de circo. Entonces, conoces a tu pareja porque trabaja en el circo y porque tiene el mismo modo de vida que lo tienes tú, entonces pues se casan y pues crean a la familia dentro del circo. Y pues lo mismo pasó con mis papás. Entonces mi mamá, ella hacía un acto de equilibrio sobre escalera con su hermana, pero cuando se casa con mi papá, los dos tenían el amor a los animales. Mi mamá le gustaba montar caballo y entonces ella empezó a tener su acto de caballo de alta escuela. Es como se conoce, que tú estás arriba y vas haciendo algunos ejercicios con el caballo, ¿no? Como trotar, como cruzar las piernitas. Entonces, eso se le llama alta escuela, y mi papá hacía caballos en libertad y caballos de ecuestre, que es que vas corriendo y te subes al caballo que va en galope todo el tiempo. Entonces, ya mi mamá se empezó a integrar a los actos de mi papá, tanto de caballos en libertad como en los caballos de bueno, de los otros caballos, y posteriormente hicieron el acto de los elefantes. Entonces, ellos sí, su vida la dedicaron a trabajar con los animales, a atenderlos, cuidarlos, entrenarlos y presentarlos. Entonces, yo soy muy afortunada porque a mí siempre me han gustado mucho los elefantes, es mi animal favorito, en verdad. Cualquiera que me conozca y le preguntes, te va a decir elefante, porque para todo veo elefantes. Y la verdad fui afortunada porque tuve la oportunidad de que estos dos grandes maestros que son mis papás me hayan enseñado el acto de los elefantes. Y todavía hasta el 2014 tuve la fortuna de presentarlos para cerrar mi ciclo dentro del circo como artista y también con los animales, que fue cuando se implementó la ley de la prohibición de los animales. Entonces, nos consideramos personas muy afortunadas por haber tenido a estos maravillosas estrellas con nosotros por tantos años, porque duraron más de 60 años con nosotros, y no me quedé con las ganas de hacer algo dentro del circo porque lo hice, gracias a que mis papás fueron mis maestros y me enseñaron a hacer los actos de animales. ¿Y cuáles eran los retos? O sea, tú lo dices de una manera tan sencilla, así de me enseñaron y yo los elefantes, y yo te estoy escuchando ahorita y digo, tratar de siquiera acercarme al elefante ya me genera en el Un pensamiento miedo. un miedo. Sí, Pero, claro. ¿cuáles eran esos retos? ¿Cómo fue que te acercaste? Mira, si algo mi papá siempre nos enseñó es el respeto a los animales. Es lo primerito que nos dijo. No porque tú te subas y te bajes o les des instrucciones, eres más que el animal. No, el animal es respeto. Tú quieres que el animal te respete, tú tienes que respetarlo siempre. ¿Sí? Yo no me acercaba a un animal si no estaba el encargado de los animales o mi papá. Jamás, o sea, yo sola jamás, porque así me enseñó mi papá, un respeto, ¿sí? Entonces, empezar a ensayar, pues imagínate, tienes a tu papá y a tu mamá que se la saben al derecho y al revés, este,
tuvieron mucha paciencia con nosotras cuando nos enseñaron los elefantes. Pues no teníamos fuerza, pues no sabíamos cómo subirnos, suelo, tiro por viaje, ¿no? Porque no teníamos fuerza, pues al suelo. Y ni modo, mi papá decía, arriba, arriba, otra vez, porque si te agarraba el miedo y no te volvías a subir, pues jamás ibas a volver a subirte a un animal. Entonces, mi papá era de las personas con mucha paciencia para enseñarte. Pues tuvimos que ir agarrando fuerza, nos teníamos que entrenar antes para tener fuerza, que abdominales, que lagartijas, condición física, porque aunque estés arriba del elefante sentadita, pues vas apretando las piernitas y eso te cansa. O sea, hacerlo un minuto está padre, pero hacerlo 5 o 7 minutos, pues ya está, o sea, se oye poquito, pero es mucho tiempo. Entonces nos fuimos entrenando, nos fuimos preparando para los actos de los elefantes, que era donde nosotros nos subíamos y nos bajábamos, y nos subíamos y nos bajábamos dentro del mismo acto, ¿no? Y como te digo, así como subías fácil, había veces que no tenías fuerza y vas para abajo, o sea, suelo, o sea, te resbalabas y suelo, ni modo, y en plena función súbete porque pues no hay de otra. Entonces, yo agradezco la paciencia de mis papás, yo agradezco que hayan pensado en transmitirnos este conocimiento, porque posteriormente ya era yo la encargada de entrenar a las chavas que se subían a los elefantes cada temporada, ¿no? Entonces, de no haber tenido estos maravillosos maestros que eran mis papás, que me enseñaron perfecto, pues yo no hubiera podido transmitir este conocimiento a otras personas, y hasta mi propia hija, que pudo todavía hacer el acto de los elefantes, aunque haya sido chiquita, ¿no? Tenía 8 o 10 años mi hija la última vez que pudo subirse a los elefantes. Entonces, me siento orgullosa de haber tenido esta posibilidad de aprender un oficio dentro del circo, que es el acto de los elefantes, y poder transmitir el conocimiento a otras personas. Entonces, sí, cuando aprendí el acto del caballo, ay, no, ay, me tenían que haber grabado ahí sí de veras, ¿eh? Parece muy sencillo. Yo veía a mi papá ahí sí parado en la pista y los 8 caballos girando, ¿no? Parecía muy sencillo. Cuando me toca hacerlo nada más con uno, me pone mi papá en la pista solita con los látigos. Los látigos no son para golpear, son para alcanzar a los animales que están girando alrededor de la pista. Por ende, están un poco separados de ti, entonces tú no puedes tocarlos. El látigo lo que hace es alcanzar al caballo, ¿sí? Como si fuera una extensión de tu mano. Entonces me puso ahí a girar solita, sin caballo, o sea, no había nadie, a girar nomás en mi lugar. Bueno, me daba unas mareadas que yo decía, bueno, ¿y dónde está la entrada? ¿Y dónde está? O sea, yo estaba perdida. Cuando ya me meten al caballo, yo dije, no, pan comido, pues ya estuve aquí girando como loquita solita 2 semanas, ¿no? Ahorita pan comido. ¿Cuál pan comido? Entra el caballo, empieza a girar. ¿Y dónde quedó el caballo? Otra Mariana buenísima, ¿no? Hasta que me decían, Celeste, ya se te perdió el caballo. Ay, perdón, pero pues ¿dónde está, no? Entonces, hazañas como estas, anécdotas como estas chistosas, pues pasan muy seguido en el circo, justo cuando estás aprendiendo, precisamente por no saber hacer las cosas, suceden estas cosas que te dan risa, ¿no? Y la verdad es que me debían de haber grabado, porque ya me imagino mi cara toda perdida por aquí y por allá, y el caballo haciendo de las suyas, pero así vas aprendiendo, y conforme vas avanzando te vas dando cuenta que esas horas de entrenamiento, de estar girando como loquita solita en la pista, tenía una razón de ser, ¿no? Y que cuando ya entra el caballo, ya sabes interactuar con el caballo, ya sabes cómo te tienes que mover. ¿Para qué? Pues para que no haya un accidente, porque el caballo está haciendo sus cosas, pero si tú te le metes en un momento donde no tenías que meterte, te va a llevar. Y no es culpa del caballo, es culpa tuyo por no saberte la rutina. Entonces, son anécdotas que la verdad nunca voy a olvidar. Ojalá nunca me dé Alzheimer, ¿eh? Porque entonces sí, eso sí lo voy a olvidar, pero espero que no. Toco madera, pero son anécdotas que voy a atesorar muchísimo, porque fueron con mis papás, y sobre todo compartir la pista con mi papá, que fue la última vez que lo hicimos juntos, el acto de caballos, mi papá y yo juntos. Pues eso, la verdad es que, híjole, jamás lo voy a olvidar. Mi papá es uno de mis héroes, la verdad, lo admiro muchísimo por la calidad de persona que es, por el gran artista que es. En México es conocido como la personalidad circense de México, por algo será.
y la verdad es que me siento muy afortunada de haber compartido pista con mi papá. Y ahora platícame un poco esto que dijiste de ser bailarina profesional, ¿dónde estudiaste? ¿Cómo fue? ¿Por qué te acercaste a la danza? ¿Estuviste en teatro musical? ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, la verdad es que yo la parte de la artisteada, de ser artista, lo traigo en las venas. Hasta de chiquita yo creo que era yo bien dramática para hacer las cosas, o sea, ya la trae uno. Seamos honestos, ya lo trae uno, ¿no? Pero siempre se me facilitó la danza. Entonces, desde chiquita mi mamá nos metió a clases de ballet. ¿Por qué? Porque el ballet era algo que íbamos a necesitar también para desenvolvernos en la pista, tener una buena postura, un buen manejo de nuestras manos, ¿no? Entonces nos metieron a clases de ballet. Ahí me di cuenta que pues el baile era también mi pasión y entonces me empecé a meter a jazz y me empecé a meter a tap y cuando empezaron a darse las oportunidades de ir a audicionar, porque yo trabajaba de bailarina en el circo, realmente iniciamos como bailarinas y ya después nos empezaron a enseñar los actos de animales. Entonces, cuando empezaron a abrirse estas puertas para ir a hacer audición a los musicales y empezar a quedarme, o sea, porque fue así como, sí, sí me quedé, ¿no? Empiezas a agarrarle este amor también al teatro musical porque estás explorando otra área de ti mismo, ajá, que no era circo y que también lo estás haciendo bien y que también te gusta y que también estás viendo que audición que vas, audición que te quedas, audición que vas, audición que te quedas y vas creciendo en esa carrera también, ¿no? Hasta empezar a tener pequeños papeles dentro de los musicales, ¿no? Que fue en el caso que me sucedió a mí. Empecé de bailarina, pero ya después ya tenía pequeños papeles, ¿no? Dentro de los musicales. Y bueno, mi carrera dentro de los musicales, pues duró, ¿qué te puedo decir? De los 15 años que empecé en la obra Cumán, no sé si la recuerdes, Cumán fue muy famosa porque fue uno de los musicales que se presentó en los televiteatros, hoy son los teatros Telmex, que te cuentan la historia realmente de Tarzán, pero pues le pusieron Cumán con música en vivo de ópera, rock, con este Cristal Yacero. Entonces fue una experiencia increíble para mí haber iniciado mi carrera artística en los musicales en esta obra tan famosa y tan exitosa que fue Cumán. Y posteriormente, bueno, pues estuve en Calle 42, en Sugar, en Yo y mi chica, en La Isla del Tesoro, en Oz, y ya en La Isla del Tesoro, que era una obra musical infantil, pues yo ya empecé a ser no nada más bailarina, sino coreógrafa. ¿Sí? Entonces, pues empecé a compaginar mi carrera, que era pues ir a la escuela, a la universidad, con las obras musicales, ¿verdad? Y también con el circo, de manera que no se me empatara para poder hacer todo, ¿verdad? A esa edad uno se quiere comer el mundo, la verdad. Pero bueno, tuve la oportunidad de hacer todo lo que quise porque mis papás me apoyaban mucho. Y en este caso, justamente en la universidad, ya en esto de administración de empresas que estabas estudiando, ¿cuál era tu materia favorita? ¿Qué era justamente? Porque, vamos, me estás hablando de algo como bailarina, musicales, el circo, y yo imagino toda esa felicidad y podemos pensar en algo un poco más duro, más rígido, como es una carrera de administración de empresas. Entonces, ¿cuál era también el gusto que le encontrabas a esa carrera? ¿Qué materias? ¿Qué recuerdas? No, no, no. Te voy a platicar. Realmente, ojalá en aquel entonces hubiera existido la carrera de producción de espectáculos que hoy en día está formando parte de las principales universidades, ¿no? Como una carrera curricular. Entonces, en esa época no había, bueno, ni siquiera pensar que existieran escuelas de circo aquí en México, cosa que ya se está creando, ¿no? Desafortunadamente o te dedicabas al ámbito artístico y dejabas a un lado la cuestión de una carrera profesional administrativa, si tú quieres llamarle así, o te dedicabas de lleno a la parte artística que implicaba pues tomar clases de canto, de actuación, de baile, de todos sus géneros, ¿no? A mí mis papás me dijeron, sí te vamos a seguir apoyando con la parte artística porque pues vemos que te gusta y vemos que eres muy buena, pero tienes que acabar una carrera. Y yo así como que, ay, Dios mío, ¿qué voy a estudiar? Yo no quería estudiar, yo ya me quería ir al circo,
¿no? Pero pues como no iba yo a tener nunca la posibilidad de entrar en el negocio, mi papá dijo, pues tienes que estudiar una carrera, Celeste, o sea, ni modo, si te quieres seguir dedicando a eso, la única manera es que tú tengas una carrera, o sea, hubo un condicionamiento. En ese momento el condicionamiento me vino a caer, pero como bomba, ya sabrás. Uno ya está generando sus ingresos porque vas a las obras, te quedas, ¿me explico? Y te condicionan a que tienes que tener una carrera. Bueno, en ese momento yo pensé, ¿qué carrera se puede adaptar más a lo que a mí me gusta, que es la parte artística, o que me pueda complementar? Y dije, pues bueno, administración, pues tiene varias ramas, si no es por aquí, es por allá. La verdad, administración tiene lo que es mercadotecnia, lo que es recursos humanos, la que es contabilidad. Entonces yo dije, bueno, pues me voy a chutar administración, ¿ok? En ese momento, a los 18 años, tontamente uno no sabe realmente todavía qué quiere estudiar, porque todavía no entras a trabajar como para saber si eso me gusta o no. Entonces, yo en ese momento estaba pues media molesta, medio que tomé la carrera y dije, bueno, ni modo, mientras me dejen hacer lo que me gusta, que es la artisteada, pues va, ahí va la carrera. Con el paso del tiempo, una vez terminando la carrera y viendo el abanico de posibilidades que se te abren, una vez que tú tienes una carrera, ajá, de trabajo, ¿no? Un abanico de posibilidades de trabajo, es cuando agradeces y valoras el que tus papás te hayan condicionado a que terminaras una carrera. Y otra persona que también jugó un papel muy importante para que yo terminara mi carrera fue el coreógrafo de Calle 42, Roberto Ayala. Roberto Ayala es un maravilloso coreógrafo de musicales que lo conozco de toda la vida porque fue mi maestro en un momento de jazz y después de tap, y fue el que me abrió los ojos a este nuevo mundo de los musicales. Él me dijo, yo tengo mi carrera de contador, tú no dejes la carrera nunca, Celeste, porque tú no sabes tu cuerpo cuánto tiempo te pueda dar de vida artística. No dejes la carrera. Pues si no hubiera sido entre el condicionamiento de mis papás más este consejo tan importante que le agradezco a Roberto Ayala, de no termines tu carrera, o sea, perdón, de terminar la carrera, no la dejes, yo creo que no la hubiera ni siquiera hecho. Y yo se los agradezco porque me ha abierto muchas puertas, me ha dado muchas herramientas para seguir adelante, y no nada más dentro del circo. Trabajé 7 años en la Secretaría de Hacienda, después trabajé como gerente general del Circo Hermanos Vázquez, alta traición, pero que quede aquí entre nos, ¿eh? Así. Y después, pues ya con el conocimiento del Circo Hermanos Vázquez, pues que tuve que ver todas y cada una de las áreas, pues ya pude llegar a donde yo siempre quise llegar, que era pues el Circo Ataide. Y ahora, justamente en el Circo Ataide, ¿cómo ya llegas, en este caso que estamos platicando, que no se veía que una mujer, si no era en la parte artística, en la parte administrativa, no iba a entrar, a embonar? ¿En qué momento es que Celeste sí embona en la administración, también en la gerencia, en la dirección operativa? Mira, yo creo que llegó un punto en el que los señores Ataide se dieron cuenta que ya era momento de involucrar a la nueva generación, a la cuarta generación. Ya estaban ellos llegando a una edad donde se les estaba complicando implementar cosas nuevas, dado pues por la edad, pues porque lo que estaban haciendo, pues bien que mal les había resultado. Entonces, como por qué cambiar, pero había muchas cosas como la tecnología que ya los estaba rebasando, y por la misma edad y falta de conocimiento, pues no era posible implementarlas. Entonces, hubo un momento en el 2007 donde tuvieron que hacer un cambio de chip y empezar a darle chance a la nueva generación de integrarse en el negocio. En ese momento se dieron cuenta, cosa curiosa, las mujeres éramos las que estábamos siempre en el ámbito del circo, los hombres no, éramos las mujeres las que estábamos temporada tras temporada trabajando en la pista, ¿sí? No eran los hombres. Entonces, cuando se dan cuenta de eso, dicen, pues es que la mujer también tiene chance de entrar. Entonces, ahí fue donde yo tuve la posibilidad
de incorporarme al negocio en el 2007 en el área de mercadotecnia, ¿sí? Entonces, la experiencia que yo adquirí con el Circo Hermanos Vázquez, que fue mucha, me ayudó para que cuando yo ya llegara al circo, a Taide, al lugar donde yo siempre quise, pues yo ya traía un conocimiento anterior para poderlo aplicar aquí, ¿verdad? Y aquí fui creciendo, no fue fácil, porque en el circo yo fui la única mujer que estuvo todo este tiempo, en el área administrativa. Y yo me moví siempre en un mundo de hombres con una cultura machista. Entonces, no fue fácil crecer en mi propia familia. O sea, uno cree que estando en la propia familia todo es más fácil. No, todo es más difícil. Todo es más difícil. ¿Por qué? Pues porque hay esta ideología acerca de la mujer, porque hay las envidias, hay pues las diferencias de manera de ver el espectáculo, ¿no? Claro, pues por supuesto que las iba a ver, pero yo no me conformo con un no nunca, ¿eh? O sea, me dices no, yo cambiaré la técnica o la táctica, pero nunca cambiaré la meta. Entonces, soy muy persistente, soy muy necia. Si me dices que no, pues trato de platicártelo de otra manera para que me digas que sí, me vuelves a decir que no, otra vez te lo platico de otra forma, ¿no? Hasta que me digas que sí. ¿Sí? Y yo creo que si algo me ayudó a crecer dentro de la misma empresa fueron los resultados que se vieron con mi propio trabajo. ¿Sí? Donde se empezó a implementar pues el uso de las páginas de internet, las redes sociales, implementar diferentes maneras visuales de hacer la publicidad, ¿no? Hubieron muchos cambios que yo pude implementar gracias a que empezaron a confiar en mi trabajo derivado de los resultados que estaba yo dando, ¿no? Entonces, eso es importante, no fue fácil, porque toda la gente va a decir, ay, Celeste, no, pues fácil, pan comido. No, no fue pan comido. Al día de hoy todavía tengo que nadar contra corriente, contra mi propia familia, contra el mismo medio artístico, porque pues la mayoría, si no es que habemos muy poquititas mujeres productoras, directoras y aparte artistas de tu propio espectáculo, estamos desarrollándonos en un mundo de hombres, ¿no? Donde si no te impones, si no demuestras tus capacidades, pues no te toman en serio. Entonces, sí, ha sido un camino duro, no imposible. Yo siempre le digo a las mujeres cuando me invitan a dar las conferencias de igualdad de género, empoderamiento y liderazgo, que nada es imposible. Depende de uno hasta dónde quieras llegar y la tenacidad con la que quieras pelear para lograr tus objetivos, ¿no? Yo agradezco tener los papás que tengo. Mi papá, y me imagino que tuvo que haber cambiado su chip de machista al haber tenido 3 mujeres, el haber pensado para nosotros una carrera, que en aquel entonces, pues tú te casas y te vas con el marido y pues sale como puedas, ¿no? Mi papá nos dio las herramientas para ni siquiera depender de un hombre. Y bueno, él sigue apoyando mis locuras, ¿no? Cada vez que le propongo algo, bueno, mi papá suda, ¿no? Suda, dice, ay, ¿ahora con qué va a venir esta chava? ¿No? Pero cree en mí, me ve tan decidida que es muy difícil que pueda convencerme de lo contrario. Cuando no me ve que estoy segura en algo es cuando se mete, ¿no? Cuando dice, a ver, vamos a hablar. Pero cuando me ve muy segura, o sea, sabe que no va a ser fácil convencerme de lo contrario. Entonces, yo agradezco que mi papá confíe en mí, que ha visto a través de los resultados de mi trabajo la capacidad que tengo y que definitivamente donde yo pongo el ojo, pongo la bala y siempre, pues, adelante, ¿no? Me dices no, para mí va a ser sí, entonces yo sigo ahí picando piedra. Y en este caso también, Celeste, así como ha habido una transformación en tu propia familia para poder aceptar ciertos cambios, también lo hay en el circo. Tú lo acabas de decir también con la ley de animales, con ciertas transformaciones en el gusto del público también. ¿Cómo ha sido este cambio? También, ejemplo, tenemos otro tipo de circo que también se presenta, un circo contemporáneo, como alguna vez planteaste el Circo del Sol u otros tipo de cosas. ¿Cómo ha sido la transformación y también para mantenerse en el gusto del público por parte de ustedes? Mira, yo siempre
he estado analizando al circo Ataide desde todas sus perspectivas. Yo creo que lo mejor que puede hacer uno es conocer muy bien tu negocio. Y yo he visto cómo las transformaciones han ido desde cuestiones muy imperceptibles para la gente, por ejemplo, el cambio de material de la carpa, ¿sí? A lo mejor las personas ya grandes, ya de edad de 60, 70 años, sí te podrán dar la diferencia que antes eran de lona, de tela, o sea, de lona, que tenían que ponerle parafina para que no permeara el agua, ¿sí? Ahora ya son de hule. ¿Sí? Entonces, a lo mejor la gente, cuando hicimos este cambio de producto de la carpa de lona, de tela, a hule, vieron un cambio, pero no supieron distinguir cuál era porque la forma de la carpa seguía siendo la misma. O sea, tú seguías viendo un circo, ¿sí? Solamente aquellos de ojo clínico pudieron ver esta transformación. Entonces, transformaciones así yo te puedo decir que lo ha tenido Ataide por 133 años, desde aquellas que para nosotros fueron tan vitales e importantes como el cambio de material de la carpa, ¿no? Que obviamente ya te permite tener una carpa por muchos más años, con mayor durabilidad y menor riesgo de que se incendie. Ajá. Y y obviamente, pues la manera de montarla y desmontarla también nos ha facilitado mucho, ¿no? Antes todo era pues con la mano de obra, con las personas. Hoy en día ya hay montacargas que nos facilitan mucho el trabajo, ¿no? Entonces, estos cambios, estas transformaciones han sido constantes y han sido permanentes. Otro caso muy claro es, por ejemplo, donde tú te sientas. Antes eran gradas de madera, ahora ya son butacas cómodas que desde donde tú estés sentado, tú puedes ver el espectáculo muy cómodamente, ¿sí? Entonces, esa fue otra transformación muy importante para nosotros, cambiar de gradas a butacas. Otra cuestión de implementación de tecnología, perdón, es que antes usábamos bastante iluminación, pero no teníamos un diseño como tal de iluminación. ¿Por qué? Porque antes no se acostumbraba a eso. Es más, el tipo de equipos que hoy existen, antes ni pensar que existía, que podrían existir como una robótica, como un LED, no, eso es de hace unos 15, 20 años para acá. ¿Me explicó? Entonces, la implementación de este tipo de tecnología en la iluminación nos ha permitido hacer de cada acto un acto único. ¿Por qué? Porque la manera como estás iluminando ese acto va a ser totalmente diferente al otro. Y entonces cada uno tiene su propia personalidad, su propia intención artística. Entonces la iluminación se ha ido transformando drásticamente en el espectáculo. El audio no se diga, antes eran bocinas del tamaño de uno, ¿no? Y gruesa. Ahora con bocinas pequeñas tienes una calidad en el audio increíble. Entonces, detalles como esos, que algunos han sido muy evidentes y que la gente los ve, hay otros para nosotros que son imperceptibles al ojo del público, pero para nosotros han sido los más importantes. El último cambio o transformación radical fue una vez que nos dijeron, chau, chau los animales, nosotros no nos esperamos un año a que entrara en vigor. Nosotros inmediatamente dejamos de utilizar los animales para sustituirlos por el talento humano, ¿sí? Y esto nos permitió otra vez estar a la cabeza de todos los espectáculos de circo a nivel nacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque reaccionamos rápido a un cambio impuesto, a una situación impuesta. Entonces, nosotros vivimos constantemente estos cambios. Si algo tiene Ataide es esa facilidad de adaptarte a los cambios y en lugar de verlos como una cuestión de crisis negativa, lo vemos como la definición de crisis de los japoneses. Crisis es oportunidad. Y cada vez que han habido estas situaciones caóticas de crisis económicas o la pandemia, el circo Ataide siempre ha resurgido hasta mejor, porque ha asumido como algo de oportunidad el poder
continuar dadas las circunstancias adversas. Entonces, ¿qué te puedo decir? La transformación es constante, forma parte de nosotros, siempre tenemos que mantenernos a la vanguardia y bueno, pues yo creo que eso se ve en los espectáculos que presentamos, ¿no? El último que presentamos grande, en formato grande, fue en el teatro, perdón, en la Arena México, en la Arena Ciudad de México y en la Arena Monterrey, con la producción Ventura, que utilizamos una pantalla de 20 por 20, un chorro de luces, de todo tipo de luces que te puedas imaginar, bueno, efectos especiales, tiramos la casa por la ventana, trajimos artistas internacionales, eran más de 100 personas en actuación, entonces te digo, nos tenemos que adaptar a las nuevas generaciones, a las nuevas necesidades que la gente tiene y que desafortunadamente o afortunadamente ya va implícito toda esta cuestión tecnológica y no podemos quedarnos fuera de la jugada. Tenemos que entrarle con estas cuestiones en pequeño o en gran formato. Y ahora va una quinta generación también. Ya Así va una es. quinta generación, ya escuché lo que dices de tu hija, tu hijo también, que se siente ahora ser madre de una quinta generación, que también se acercan al circo, que también tienen este amor por esta profesión que tú y ellos también pues llevan en las venas. Mira, la verdad es que me hubiera gustado haber participado más artísticamente con ellos, como yo tuve la oportunidad con mi papá, ¿no? Afortunadamente sí pude con mi hija trabajar juntas el acto de los elefantes. Este, las fotos me van a recordar ese momento tan maravilloso, pero no tuve la fortuna de trabajar en el acto de los malabares con mi hijo. ¿Sí? A mí ya me tocó ser la directora, la productora del espectáculo, ¿no? Pero aún así, ver que todavía el amor por el circo existe, la verdad es que a mí me da ese motor, son el motor para que yo continúe con esta labor tan importante que es seguir con el Ataide, con la marca Ataide. Si yo viera que ellos no tuvieran este gusto, yo me estaría preguntando, ¿qué tanto hago ahorita? O sea, ¿por qué lo hago? ¿Para quién lo hago? Y sin embargo, yo quiero dejarles un legado importante a mis hijos para que ellos continúen con esta tradición tan padre, tan maravillosa y que la verdad ha quedado impregnada en la vida de todos los mexicanos, ¿no? Entonces, me da mucho gusto verlos en la pista, me da mucho gusto ver que tienen este amor y este respeto por el circo, que tienen ganas de continuar con este legado, porque también no nada más todo es artístico. Como yo les digo, hay alguien que tiene que hacer el trabajo sucio, que es todo lo que hay que hacer antes para poder presentarnos en cualquier escenario. Y ese trabajo antes, ¿quién lo tiene que hacer? Tiene que estar preparado. Entonces, mis hijos, al igual que mi papá pensó en nosotros en una educación, yo también les estoy dando educación porque son herramientas que les van a ayudar el día de mañana a llevar esta empresa adelante y rodearse de la gente capacitada que les traiga nuevas ideas para presentar el espectáculo, que les diga cómo administrar de mejor manera su negocio y que ellos sepan llevarlos a cabo. Entonces, mi hija está estudiando mercadotecnia, le falta un año para terminar la carrera. Mi hijo está en cuarto de prepa, o sea, le faltan 2 años para terminar la preparatoria. Tiene la intención de estudiar la carrera de producción de espectáculos. Entonces, sí, seguirán formando parte del espectáculo porque lo traemos en la sangre, porque les encanta estar en un escenario, pero también se tienen que preparar para administrar el negocio que con tanto sacrificio desde mi bisabuelo, pues se ha tenido que llevar a cabo. Y finalmente, Celeste, y te agradezco muchísimo tu tiempo y te agradezco de verdad este recorrido por tu historia, por tu familia, por esas anécdotas. Si tú pudieras definir para ti qué es el circo. Mi vida, el circo para mí es mi vida, es el motor que me permite ser quien soy diariamente. El circo lo traigo en las venas, el circo me da alegría, me da emoción, me da esta capacidad de asombro que hemos perdido
mucho durante muchos años. Entonces, para mí el circo es eso, es la vida, es la alegría, es la emoción, es la capacidad de seguir asombrándome de lo que es el ser humano, ¿no? De lo que un ser humano puede hacer con su propio cuerpo. Entonces, para mí ese es el circo. Y finalmente también el circo es este espacio de libertad, porque uno va, ejemplo, a una escuela y sabe que a lo mejor, pues a lo mejor te pueden regañar, puedes reprobar, puedes pasar lo que sea. Si vas a un trabajo, sabes que en esta visión, que en el trabajo puede que hay horarios y todo. Sin embargo, cuando vas a un circo, es como ese momento para entretenerte, para relajarte, para sonreír, para justamente como dejar atrás esos problemas y ser libre. Así es. Fíjate que al principio de la pandemia, pasado un mes, 2 meses, y yo no veía que esto terminaba, yo me cuestioné quién era yo si no estaba en el circo, o sea, si no estaba creando, ¿no? O sea, ¿quién era Celeste? Si Celeste siempre ha sido junto con pegado con el circo, ¿no? Entonces, eh, fíjate hasta qué punto es tan importante para mí, este, pues mi profesión, ¿no? O sea, el circo, de describirme a través de él, de saber quién soy, ¿no? Entonces, pues soy yo, soy circo, soy esa alegría, soy ese asombro, esa magia, porque todo es mágico. O sea, todo lo hacemos de tal manera que pareciera ser que no cuesta trabajo nada, y ahí radica la magia del circo, ¿no? Que todo cuesta muchísimo trabajo, pero lo hacemos ver tan fácil que la gente se queda maravillada de todo lo que hacemos. Pues te agradezco muchísimo, de verdad, y pues que siga la magia. Ya nos estaremos viendo en el Teatro de la Ciudad de Esperanza y Claro que sí, 29 de abril al 2 de mayo, 6 únicas funciones, Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, el maravilloso recinto que, ay, me inclino ante él, el hecho de pisar ese escenario ya te transforma por completo. Los boletos ya están a la venta por Ticketmaster y en las taquillas del Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. No se lo pierdan, localidades desde 150 pesos, muy económico. Sabemos que la economía hoy en día está un poco golpeada y queremos que la gente venga, por eso manejamos estas localidades.